El 20 de abril de 2022, Nicole Lenguay Ford recibió varios disparos de un atacante enmascarado en la acera de una intersección concurrida, a plena luz del día. Nikki no fue víctima de un robo ni de violencia indiscriminada. Las imágenes de vigilancia mostraron indicios de un asesinato planeado. Un atacante observaba el entorno, se escondía fuera de la vista y luego elegía el momento. La joven madre soltera trabajaba como investigadora de la escena del crimen. Era posible que se cruzara con la persona equivocada en el trabajo. O este aterrador ataque tuvo motivos mucho más personales. Hola detectives. Recuerda contarnos qué teorías tienen, han logrado descifrar alguna pista que se nos haya escapado, logran entender la mente de estos criminales. No olviden suscribirse para dejar sus pistas y opiniones, su voz es clave en esta investigación. Continuemos. En la primavera de 2022, Nicole Lenguay, de 33 años, trabajaba como científica forense en el Departamento de Policía de Minneapolis. Nikki era una investigadora forense del mundo real que ayudaba a resolver algunos de los crímenes más brutales de la ciudad. Además, la científica era madre soltera. En 2016, Nikki dio a luz a su hijo Callahan. Su relación con el padre de su hijo, Timothy Amaker, no había funcionado. Como suele ocurrir, los padres discutieron sobre el tiempo, la distribución y sus planes. Nikki también había superado su romance. Tenía una nueva relación con el policía Donovan Ford. Se habían enamorado en un ambiente poco convencional de luces intermitentes y cintas policiales. El 20 de abril, Nikki condujo hasta la cuadra 3000 de University Avenue en Minneapolis. Tenía previsto recoger a Callahan de Family Wise, un centro de crianza supervisada. Tim estaba allí pasando tiempo con su hijo de 5 años. Aproximadamente a las 7:30 de la tarde, Nikki salió de su camioneta y se dirigió a la entrada del edificio. Las cámaras de seguridad del estacionamiento donde Nikki se detuvo y esperó a su hijo capturaron los momentos aterradores que siguieron a su salida del vehículo. Un individuo vestido de negro, con capucha, guantes y mascarilla médica, apareció del otro extremo del estacionamiento y corrió hacia ella. En los últimos segundos de la pantalla, el atacante enmascarado levanta un arma. Se oyen disparos. Pero más allá del campo de visión de la cámara, una segunda vista desde un edificio al otro lado de la intersección capturó imágenes borrosas de lo que sucedió a continuación. El atacante se paró sobre Nikki y disparó varias veces. Varios autos pasaron junto al tirador y luego corrieron de vuelta al estacionamiento. Desde la dirección por la que venían, Nikki logró ponerse de pie milagrosamente. Primero intentó llamar la atención de los trabajadores del edificio Family Wise, pero no lo consiguió. Llamó al 911. Sin embargo, una vez en la llamada, Nikki se dio cuenta de que debían haberle disparado porque no podía hablar. Una conductora que pasaba por la intersección presenció el ataque. Detuvo su coche, ayudó a Nikki a subirse al asiento del copiloto y tomó el control. La llamada al 911 llegó en cuestión de minutos. Emily Clancy, la conductora que se detuvo para ayudar a Nikki, le presionó el cuello, donde parecía que había recibido un disparo. La llevaron de urgencia al hospital. Estaba subiendo y vi a las dos personas, y de repente oí un golpe. Explosión. Emily declaró a los agentes que vio al tirador, quien creía que probablemente era un hombre, correr detrás de Nikki y ponerle un objeto en el cuello. El sospechoso huyó mientras Nikki se tambaleaba hacia atrás. El sol se puso afuera de la casa familiar mientras la policía intentaba reconstruir lo ocurrido. En la acera encontraron 3 casquillos de bala 380 disparados, así como balas 380 reales. En el hospital, el personal médico constató que Nikki había recibido un disparo de bala en el brazo. El disparo en el cuello le causó numerosas lesiones, incluyendo una perforación pulmonar. En ese momento, permanecía en estado crítico. No pudo comunicarse con los investigadores. Las cámaras de seguridad que cubrían el estacionamiento y sus alrededores captaron una camioneta Dodge Ram negra del 2022 que pasó varias veces por el estacionamiento esa noche antes de estacionarse calle abajo.
El atacante, encapuchado y enmascarado, salió de la camioneta y fue visto paseando por el estacionamiento, presumiblemente esperando a que Nicky saliera de su auto hacia un costado del estacionamiento, rodeara el edificio y se colocara detrás de una valla. El encapuchado finalmente se detuvo y esperó. Fue desde este lugar que el tirador salió de su escondite y emboscó a Nicky mientras caminaba hacia la entrada. La cámara captó al tirador huyendo de regreso al vehículo por el mismo camino por el que había llegado. La camioneta no tenía matrícula y era un modelo común. Carecía de cualquier otra característica definitoria. La policía encontró al exnovio de Nicky, Timothy Amaker, dentro del Family Wise, donde acababa de visitar a Callahan. ¿Eres Timmy? Sí. Bueno. Ahora mismo te voy a preguntar si puedo buscarte armas rápidamente. Bueno. ¿Por armas? Sí. He estado aquí todo el tiempo. No sé qué pasó ahí fuera. La policía del condado de Hennepin trajo a Tim para interrogarlo. Esperaban que su exnovio pudiera aportar información útil. Cualquier cosa que pudiera indicar quién querría matar a Nicky. Dedicó gran parte de la entrevista a describir cómo es víctima del tribunal de familia, de la policía de Minneapolis y del propio comportamiento de Nicky. Cuando se le preguntó si tenía idea de quién le habría disparado, Tim respondió que sí. Afirmó que el tiroteo debía estar relacionado con su trabajo como científica forense en el departamento de policía de Minneapolis. Tim explicó que Nicky había estado preocupada últimamente porque alguien la estaba acosando. Tenía miedo porque creía que la gente pasaba en coche cerca de su casa. Cambió su apellido por su segundo nombre. Cerró sus redes sociales. Pasaba por su casa todo el tiempo. Me pidió que llevara mi escopeta. Estaban en la mano. Tenía miedo. Tim Amaker no podía aportar nada más a la investigación. Esa noche, los agentes lo llevaron de vuelta al estacionamiento de Family Wise, donde pudo recoger su jeep y regresar a casa. El vehículo también fue registrado en ese momento, pero no se encontró nada sospechoso. Al día siguiente del tiroteo, a pesar de sufrir lesiones que ponían en peligro su vida, Nicky Lengway despertó. La bala que le había impactado en el cuello estaba a menos de 1 milímetro de impactar en una arteria. De haberlo hecho, sin duda la habrían matado. Nicky no podía hablar, pero sí comunicarse por escrito. Lo que les dijo a los investigadores fue inequívoco. El padre de su hijo, Timothy Amaker, tuvo que ser el responsable del ataque. Era la única persona que ella conocía capaz y dispuesta a matarla. La afirmación de Nicky tenía un par de problemas. Primero, que empleados de Family Wise confirmaron que Tim estaba dentro con su hijo cuando Nicky recibió el disparo. No pudo haber sido el tirador. Segundo, que contradiciendo lo que la testigo clave Emily recordaba haber visto en la escena, Nicky creía firmemente que su atacante había sido una mujer, no un hombre, aunque no pudo identificarlo. Pero quienquiera que fuese, Timothy Amaker lo había incitado. De eso no tenía ninguna duda. Nicole Lengway conoció al popular dueño de gimnasio e instructor de taekwondo, Timothy Amaker, en 2012. Nicky había estado entrenando en su gimnasio y la pareja conectó de maravilla. Salieron durante varios meses antes de tomar la decisión de empezar en serio. Nicky finalmente se mudó a casa de Tim en St. Paul. El instructor de taekwondo, maestro Amaker, como lo conocían sus alumnos, era 8 años mayor que Nicky. A lo largo de su relación, Tim se volvió controlador y, con el tiempo, abusivo tanto emocional como físicamente. En 2015, Nicky decidió dejarlo. Empacó sus cosas y salió de casa. Un mes después, descubrió que estaba embarazada. Nicky tenía una carrera exitosa en el departamento de policía de Minneapolis. En 2016, dio a luz a su hijo y se convirtió en madre soltera trabajadora. Obtuvo la custodia total de Callahan, una decisión tomada después de que Nicky denunciara ante el tribunal el carácter abusivo de Tim y cómo la había arrastrado de la coleta hacia la casa cuando intentaba dejarlo. Finalmente, llegaron a un acuerdo para compartir tiempo con Callahan. La paz temporal no duró. Después de que Nicky conoció y se puso seria con su nuevo novio, el policía de Minneapolis Donovan Ford, el lado controlador de Tim resurgió.
Insistió en pasar cada vez más tiempo con Callahan. Presentó denuncia tras denuncia en el tribunal y ante los servicios de protección infantil. En la peor de sus acusaciones, Tim afirmó que Donovan había abusado de su hijo en presencia de Nikki. Las acusaciones contra Nikki y su nuevo novio resultaron infundadas. De hecho, el niño de 5 años admitió que su padre le había dicho que mintiera cuando le preguntaron sobre el supuesto incidente para poder pasar más tiempo con él. Incansable en sus esfuerzos, Tim presentó una denuncia penal alegando que Nikki le había atropellado el pie intencionalmente con su coche. Acudió a juicio para impugnar los cargos de agresión, donde un jurado la declaró inocente rápidamente. Finalmente, las visitas regulares de Tim se redujeron a solo visitas supervisadas una vez por semana. Estas se realizaban en el Family Wise de University Avenue. Justo al otro lado de esas puertas, Nikki Lengway fue emboscada y casi asesinada. En 2015, justo después de que Nikki empacara sus cosas y dejara a Tim y la casa que compartían, el maestro de taekwondo mudó a otra mujer, Kalin Larsen, de 18 años. Había sido alumna del maestro Amaker desde los 12. Se decía que mudarse a la habitación de invitados de su casa fue emocionante para ella. Permitir que la adolescente se acercara regularmente a un hombre al que había idolatrado durante años. Según antiguos amigos y vecinos, su relación de maestro-alumno no tardó en convertirse en algo más. Tim tenía fama de mujeriego, saliendo con varias mujeres a la vez. Esto era cierto durante su tiempo con Nikki y se mantuvo así cuando inició una relación romántica con su joven estudiante. Aunque ella se consideraba su novia, algunos observadores externos decían que el papel de Kalin podría describirse más acertadamente como el de sirvienta de Tim Amaker. Durante los años que vivió en la casa con él, cocinaba, limpiaba e incluso ayudaba a cuidar a Callahan antes de que se impusiera el régimen de visitas supervisadas. Para cuando ocurrió el tiroteo en 2022, esto llevaba años ocurriendo. Mientras tanto, Kalin seguía llamando a su novio Tim Master Amaker. Los empleados de Family Wise sugirieron a la policía que, si buscaban a una mujer tiradora, investigaran a Kalin Larsen. La teoría que vinculaba a Tim con el intento de asesinato a través de su joven estudiante condujo a un registro de la casa donde vivía la pareja en St. Paul. Recuperaron varias armas de fuego durante la búsqueda, pero ninguna era del calibre .380 utilizado en el tiroteo. Sin embargo, encontraron varios casquillos disparados. El laboratorio forense del condado de Hennepin determinó posteriormente que estos fueron disparados por la misma pistola que los encontrados en la escena del tiroteo. Los investigadores también descubrieron que Tim poseía otros vehículos que no les había mencionado al dejarlos en su jeep la noche del tiroteo. Este también es tu único Dodge Challenger. Resulta que Tim tenía 4 vehículos en total. Uno de ellos era una Dodge Ram negra de 2022, comprada en enero de ese año. Era idéntica a la camioneta que conducía el tirador. Tim fue interrogado por segunda vez. Los agentes lo confrontaron con las imágenes de vigilancia que mostraban la Dodge Ram. Tim negó que fuera su camioneta porque no tenía 2 calcomanías. Eran símbolos de Superman que adornaban su camioneta negra. Claro, seré el primero en verme. Esta es una foto de aquí. Esa no es mi camioneta. Esas fotos no eran de mi camioneta. Las grabaciones de vigilancia de su vehículo al día siguiente del tiroteo mostraron una matrícula temporal y las calcomanías que Tim describió a la policía. Curiosamente, Tim había solicitado una nueva matrícula personalizada el 19 de abril, el día anterior al tiroteo. Afirmó haberla cambiado inmediatamente. Nunca conducía la camioneta sin matrícula, como si lo hacía el tirador. Verificar si el vehículo de Tim Amaker era el que conducía el atacante resultó bastante sencillo. Parece que la Dodge Ram tenía Wi-Fi. Una orden de registro obtenida para obtener los datos de GPS permitió a los investigadores rastrear los movimientos y la ubicación exacta del vehículo el día del intento de asesinato. Al mismo tiempo, los datos de ubicación de los celulares de Tim y Kalin se combinaron con el rastreo GPS. 3 horas antes del ataque a Nikki, Kalin y Tim se encontraron en el gimnasio. Tim era dueño de la Academia Mundial de Taekwondo en White Bear Lake. Allí intercambiaron vehículos.
Tim condujo el jeep hasta el edificio de Family Wise para su visita programada, mientras que Kalin tomó el Dodge primero de regreso a su casa en St. Paul. Luego también condujo al centro de padres. Después del tiroteo, condujo la Dodge Ram de vuelta a St. Paul. Volvió a casa por una ruta similar. Las imágenes de vigilancia a lo largo de la ruta captaron a una conductora de complexión similar a la de Kalin conduciendo el camión. Al rastrear el movimiento del camión justo antes del tiroteo, los investigadores descubrieron imágenes de la cámara de seguridad de un autoservicio de KFC. Mostraba la camioneta sin calcomanías ni matrícula. Era fácil deducir que éstas se añadieron a la mañana siguiente en un intento fallido de camuflar el vehículo. En la misma entrevista, le preguntaron a Tim qué armas poseía. Al principio no mencionó una 380. Cuando se le presionó, dijo que solía tener 2 pistolas 380. Kalin Larsen fue arrestada y acusada de intento de asesinato en primer grado. La habían grabado, la habían rastreado en el vehículo y vivía en la casa donde se encontraron los casquillos correspondientes. Aunque el motivo apuntaba directamente a Tim Amaker, los cargos contra él eran mucho más débiles. Eso fue hasta que Kalin empezó a hablar. Kalin les dijo a los detectives: llevé la camioneta hasta allá y le disparé. Cuando le preguntaron de quién fue la idea de dispararle a Nikki, Kalin respondió con vacilación: de Tim. Pero cuando le preguntaron directamente, Tim preguntó: si te sientes cómoda, ¿le dispararías a Nicole? Kalin respondió simplemente: sí. La estudiante habló en voz baja y parecía reacia a señalar abiertamente a su instructor, ahora novio. Tim le había contado a Kalin las mismas mentiras que le había contado a los tribunales y a los servicios de protección infantil, diciendo que Nikki y Donovan abusaban de Callahan. Solo que Kalin le creyó. Le estaba haciendo daño al niño, y yo quería ayudarlo. Ella afirmó no saber cómo Tim se deshizo del arma. Una vez hecho el delito, él se encargó del resto. Timothy Amaker también fue acusado de intento de asesinato en primer grado. Según documentos judiciales, Larsen se escondió detrás de una valla en el Family Wise de University Avenue. Una vez que la víctima salió de su coche, corrió por detrás y le disparó varias veces en el cuello. Parte del ataque fue captado por estas cámaras de vigilancia. Un aficionado presuntamente acosó y acechó a la víctima durante los últimos años. Hace apenas unos meses, según los investigadores, incluso le ofreció a una amiga $50,000 por matarla. La defensa en el juicio de Tim no presentó testigos. No subió al estrado. Pero cualquier preocupación de que la fiscalía no hubiera presentado su caso se disipó rápidamente cuando el jurado emitió un veredicto de culpabilidad. Nikki Lengway, quien entretanto se casó con su novio Donovan y se convirtió en Nikki Ford, habló en la audiencia de sentencia. Solicitó que su rostro no apareciera en la grabación. Tim Amaker enfrentaba cadena perpetua. Han pasado más de 5 años de amenazas y acoso, precedidos por otros 5 años de abuso mental, físico y emocional. Temo por el día en que finalmente lo liberen. No se detendrá. Es egoísta, y sé que perder esta batalla solo alimentará su ira. Además, temo por cualquiera que se interponga en su camino, ya que tiene la capacidad ilimitada de causar caos y destrucción a quienes considera adversarios. Solicito que la Corte me proteja no solo a mí, a mi hijo y a mi familia, sino a todos los demás que podrían sufrir su furia pasada, presente y futura. El instructor de taekwondo se mantuvo desafiante, convencido de que no había nada que lo vinculara con el tiroteo e insistiendo en que había sido víctima del sistema de diversas maneras. Se enumeraron más de 100 testigos y nadie pudo afirmar haberme visto hacer nada. El señor Reed, todavía me pregunto por qué sigo aquí sentado. Es obvio que le dispararon a la señora Lengway. No lo niego. Si lo hacemos quedar como un mal tipo, debe serlo. Dejo constancia de que no ha asumido ninguna responsabilidad por sus actos. No has mostrado ningún remordimiento. Tim fue sentenciado a 18 años de prisión. Kalin Larsen se declaró culpable de intento de asesinato 2 semanas después. No se ofreció ningún acuerdo con la fiscalía en su audiencia de sentencia. El tema de discusión fue hasta qué punto la joven de 25 años había sido manipulada por su instructor de 42 años.
Todavía cree todas las mentiras que le contó a Miker. Claro, ella es más joven que él, claro que él es carismático y manipulador, pero no es un hechicero. Kalin se mantuvo fiel a Tim. Tras la súplica, declaró que había decidido matar a Nikki 2 semanas antes del tiroteo. De hecho, Tim le había hablado de lo fácil que sería la vida si Nikki se marchaba. En ese caso, podrían casarse. Kalin podría adoptar formalmente a Callahan como su propio hijo y formarían una familia. Afirmó que Tim desconocía sus planes esa noche cuando condujo su camioneta al centro de padres e intentó matar a la madre de su hijo. Nikki también habló en la sentencia de Kalin. Había sido traicionada por la joven estudiante, a quien antes del tiroteo creía una mujer bondadosa que amaba y cuidaba de su hijo. Ella ha admitido su intención y su afán por llevar a cabo actos tan violentos y traumáticos. Ese fatídico día, se paró sobre mí, aunque parecía estar a solo unos centímetros de distancia, y continuó con sus intentos de acabar con mi vida, incluso persiguiéndome después de que huí para casarme. Incluso ha admitido que tenía toda la intención de matarme, admitiendo que la culpa era esencialmente su única opción. En sus propias palabras, no fue manipulada para actuar así y quiso hacerlo por voluntad propia. En cualquier caso, manipulación o iniciativa propia. Es aterrador. O bien se deja convencer fácilmente de quitarle la vida a un desconocido basándose en una falsa realidad y mentiras, o bien realmente lo quiso. Me han informado de que sigue en contacto con el círculo íntimo de Tim, que sigue manifestándole su amor e incluso expresando su deseo de un futuro con él. Incluso hoy, casi un año después, sigue firme en su amor por Tim. La jueza Serena Ascolani dictó una condena de 16 años. Sí, el señor Omikar fue quien concibió el complot. Él fue quien tenía el fuerte motivo para querer que la señora Ford muriera. Pero fue la SRA. Las acciones de Larsen que lo pusieron en juego. La señora Ford está viva no porque la señora Larsen abandonó el plan para asesinarla, pero como la SRA Larsen no tuvo éxito, Timothy Amaker apeló su condena. Quiero escuchar sus pensamientos sobre estos casos. Si les gustó, asegúrense de darle un like. Y me aseguraré de hacer más casos similares, algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco. Y nos vemos en mi próximo video.